Hola, mi nombre es Sara Mosquera, estudiante del grado 11 del Colegio Adventista de Granada, y en este video les estaré hablando sobre un tema de la asignatura de lengua castellana titulado El humanismo como propuesta literaria. Iniciaré por contarles qué es el humanismo. El humanismo fue un movimiento literario y filosófico que nació en las ciudades-estado de la península itálica en el siglo XIV. Tuvo su mayor esplendor en el siglo XV y XVI. El humanismo es una doctrina filosófica que se antepone frente a cualquier cosa, ya sea la felicidad o el bienestar del hombre. Las principales características de este movimiento son el antropocentrismo, que es una concepción filosófica que considera que el ser humano es el centro del universo. También el rechazo por los principios de la Edad Media. Recordemos que los principios de la Edad Media eran que Dios era el centro de absolutamente todo y fuente de toda explicación. En la Edad Media predominaba la fe antes que la razón, hubo abandono de la cultura griega y romana y se vio gran ignorancia respecto al fanatismo religioso. Siguiendo con las características de este movimiento, podemos ver al hombre que ahora era guiado por la razón y no por la fe como sucedía en la Edad Media. También la atracción por el mundo clásico greco-romano, y se empezó a promover la literatura utilizando palabras vulgares o comunes. Recordemos que el humanismo se difundió gracias a 4 factores. Uno de ellos es la invención de la imprenta, también las academias y las universidades, el mecenazgo. Recordemos que es el mecenazgo. El mecenazgo es el patrocinio que se le otorga a artistas, escritores o científicos a fin de permitirles desarrollar su arte. También se difundió gracias a descubrimientos geográficos, entre otras cosas. Ahora quiero hablarles un poco sobre el humanismo desde el punto de vista literario. El humanismo desde el punto de vista literario es la motivación y cautivación de las letras humanas. Comienza siendo en el Renacimiento como una aproximación del hombre desde la postura del rechazo del teocentrismo medieval. En el Renacimiento vemos que se descubren nuevas posturas del hombre desde diferentes aspectos, como su anatomía, el punto de vista científico, y se empieza a ver el cuerpo humano desde una perspectiva estética. Centrándonos de nuevo en la literatura, recordemos que anteriormente todo giraba en torno a la religión, ¿sí? La iglesia era prácticamente lo más importante que existía en ese tiempo, así que el arte, la escritura y todo lo que tuviera que ver con esto giraba en torno a la religión. Al llegar al humanismo, todo esto cambió. Todas esas cosas que nombré anteriormente empezaron a girar en torno al cuerpo humano, al humano por decirlo así. Entre los autores que podemos resaltar de este movimiento encontramos a Dante con su obra Divina Comedia, a Miguel de Cervantes con su obra súper reconocida llamada Don Quijote de la Mancha, a Tomás Moro con su obra Utopía y a Erasmo de Rotterdam con su obra Elogio de la Locura. A continuación les hablaré un poco de uno de los autores que más me llamó la atención, Tomás Moro. Tomás Moro. Tomás Moro, el reconocido autor y escritor, nació el 7 de febrero de 1478 en Londres y murió el 6 de julio de 1535 en Tower Hill, Londres. Fue venerado por los católicos y además de esto un hombre muy inteligente y muy estudiado. Fue pensador, teólogo, político, escritor, poeta, traductor, abogado, juez y por supuesto humanista. Se formó en la Universidad de Oxford. En esa estrechó lazos con 2 nombres ilustres que junto con él encabezaron el movimiento humanístico inglés. Ellos fueron John Corlett y Desiderio Erasmo de Rotterdam. Estudió Derecho al salir de ella, pero sus mayores intereses y esfuerzos estaban dirigidos en la ciencia, la literatura, la teología, dedicando mucho de su tiempo al estudio de la literatura griega y latina. En el 499 decidió ser monje de la Orden de los Cartujos en Londres, pero 4 años más tarde abandonó esa idea. Ya en 1504 ingresó al Parlamento, siendo una de sus primeras actuaciones el pedido de la disminución de la asignación del rey Enrique VII. Es un acto de venganza
El rey encarceló a su padre. Por este suceso, Moro dejó la vida pública. En 1505 se casa con Juana Colt, con la que tiene 4 hijos, y en 1509, a la muerte del rey Enrique VII, regresa a la vida pública, siendo nombrado en 1510 representante de la corona. En 1511 fallece su esposa Ana y conoce a Alicia Middleton, viuda con una hija, y se casa en segundas nupcias con esta. En 1516, no dejando su inquieta pluma y dominando el latín como si esta fuera su lengua madre, escribe una de sus obras más renombradas, Utopía. Luego de este corto resumen de la biografía de Tomás Moro, les quiero hablar un poco sobre su obra más reconocida, La Utopía. La utopía, lugar que no existe. Teoría fundada en la justicia y la bondad, pero de imposible realización. La obra Utopía es una novela política, donde el autor plasma ideas filosóficas y políticas. Describe una república ideal e imaginaria regida por sabias leyes, que aseguran a todos sus habitantes un mínimo de felicidad a cambio de su trabajo. Este modelo se opone a los males de la sociedad de su tiempo. Es una novela política, cuadro idealista, de un Estado democrático. Estos ideales están reñidos con la naturaleza real del hombre y de las cosas. Es su propósito lograr una sociedad justa, regida por los máximos principios de la libertad, bienestar y solidaridad humana. Los principios que rigen esta obra son los de la razón y la igualdad. Representan una sociedad ideal, donde se elimina la codicia y la propiedad privada. Es una obra modelo de la época del pensamiento humanista. Su autor, Tomás Moro, fue canciller durante el reinado de Enrique VIII, por lo cual es un gran conocedor de la organización inglesa. Una vez realizada y redactada la obra, fue enviada a Peter Giles con el propósito de que sea revisada y editada. Tomás Moro hace en el inicio una especie de carta introductoria a Giles, explicándole acerca de algunas dudas e inquietudes. Para culminar este video, quisiera compartirles la siguiente frase. Ser empático es ver al mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro camino reflejado en sus ojos. Esto ha sido todo por el día de hoy y espero haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.